Uno sale $2.000, el otro sale $1.300. Esto es 53% más caro y en 16 pruebas comparativas vamos a ver si David puede vencer a Goliat. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Tengo conmigo las desktop de entrada de cada versión. Por un lado tenemos la Mac Mini M2 Pro y por el otro lado la Mac Studio M1 Max. También la versión de entrada de la Mac Studio. A nivel físico, las principales diferencias, bueno, acá podemos ver en altura. Si colocamos uno encima del otro, podemos ver que no hay ninguna diferencia en el largo y en el ancho, pero sí en la altura, teniendo la Mac Mini solo 3.58 centímetros y la Mac Studio 9.5 centímetros. Todo el tamaño adicional de este sistema es sistema de disipación de calor, así que finalmente por el tamaño adicional es una pequeña ventaja para que puedan correr a la mejor temperatura. A nivel de puertos, bueno, la Mac Studio por delante tiene dos puertos, que en la versión M1 Max son dos puertos USB-C. Sabemos que cuando vamos a la versión Ultra, esto se convierte en Thunderbolt 4, así que muy bueno. Pero aquí tenemos USB-C y tenemos un lector de SD card. En la Mac Mini por delante no tenemos absolutamente nada. Y realmente estos puertos adelante son muy cómodos. Yo creo que hasta menospreciamos lo útil que son, pues realmente es muy fácil acceder a ellos si la máquina está en un lugar accesible. Por detrás son realmente muy similares. Aquí vamos a poner uno encima de la otra. En el caso de la Mac Mini con M2 Pro, bueno, tenemos también 4 puertos Thunderbolt 4, así que ya no hay ninguna diferencia. Luego tenemos dos puertos USB-A también presente en las dos máquinas. A nivel de puerto HDMI, ambos tienen un solo puerto HDMI, pero en el caso de la Mac Mini, el puerto HDMI es 2.1. Es una versión mejorada. Esto nos permite que en la Mac Mini podamos conectar hasta un monitor de 8K a 60 Hz. Así que estaríamos bien protegidos para la siguiente generación de monitores, cosa que no tenemos en la Mac Studio. Y a nivel de puerto Ethernet, en la Mac Studio venimos nativamente en la versión de entrada con puerto Ethernet 10 Gbps. En la Mac Mini por defecto tenemos un puerto de 1 Gbps, pero tenemos la opción de hacer un upgrade por $100 más y llevarlo a 10 Gbps. Así que ya no habría ninguna diferencia en esos puertos si hacemos ese upgrade. Aquí mi opinión general es que por todo esto prefiero el tamaño menor, prefiero el mejor HDMI. Y bueno, si realmente uno necesita el puerto Ethernet porque uno cablea y necesita esa velocidad, me parece que $100 es algo que uno podría pagar. O en todo caso también conectarse a un docking externo, pero ahí estamos hablando de otro tipo de inversión. Pasemos ahora a las pruebas de performance. Aquí yo ya ejecuté todas estas pruebas y las vamos a recorrer una por una a ver cómo se comporta. Y el spoiler, creo que nos va a mini sorprender esta comparativa. Entonces, Geekbench 5 Single Core tenemos la M2 Pro en 1950 puntos. La M1 Max en la Mac Studio 1785 puntos. Aquí sabemos que siempre la nueva generación en single core es mejor, así que gana la M2 Pro por 9.2%. A nivel de multicore de CPU, ambas máquinas tienen 10 cores. Nada más que hay una diferencia entre core de performance y core de eficiencia. En la Mac Mini tenemos 6 cores de performance, 4 de eficiencia. Y en la Mac Studio tenemos 8 cores de performance y solo 2 de eficiencia. Así que a pesar de tener el mismo conteo, bueno, la lógica es que la Mac Studio saque un poco de diferencia. Y eso lo podemos ver en estos resultados. M2 Pro 11.813 puntos, M1 Max 12.165 puntos. Y aquí las primeras novedades, solamente 2.9% de mejor performance en la M1 Max versus la M2 Pro en estos chasis. Así que podemos decir hasta empate técnico, ¿verdad? Si pasamos a pruebas con Cinebench, que aumenta la temperatura porque estas son pruebas que duran 10 o más minutos. Bueno, ambas máquinas tienen muy buen sistema de ventilación. Y como dijimos, toda la parte superior
de la Mac Studio son disipadores de calor que ayudan a mantener bien la temperatura, así que no debería haber muchas diferencias respecto a lo que ya hemos visto. Pero bueno, Cinebench nos dice que la M2 Pro en single core tenemos 1643 puntos, la M1 Max 1523 puntos. Aquí la M2 Pro gana nuevamente en single core 7.8%. Y bueno, en multicore la M2 Pro 11.668 puntos, M1 Max 12.201 puntos. Aquí gana la Mac Studio por 4.5%. Así que podemos ver que en general la diferencia entre estas máquinas es menor. Cuando gana la Mac Studio estamos hablando de menos de 5% de diferencia. Bueno, en single core la M2 Pro sacó entre 7 y 9%. Si vemos en la práctica algo que hacemos normalmente todos los días es utilizar un browser, navegar en internet. Y aquí Speedometer nos da una sensación de cómo estas máquinas utilizan la CPU para ejecutar todo lo que uno ejecuta sobre la web, sobre el browser. Ahí hay sistemas web, también hay game streaming. La verdad que en la web está ejecutándose muchísimo. Y aquí los puntajes en Speedometer son M2 Pro 417 puntos, M1 Max 369 puntos. Aquí de nuevo la M2 Pro gana por 13% en tareas del día a día, en tareas de browser, de navegación, ver YouTube y todo lo que quisiéramos hacer. Así que bueno, seguimos mini sorprendiéndonos por esta nueva maquinita que le está sacando algunas ventajas a su hermano mayor. Pero un punto donde la lógica nos dice que la M1 Max en la Mac Studio debería sacar más diferencia es en la GPU, ya que hay una diferencia en la cantidad de cores de GPU. La Mac Mini tiene 16 cores de GPU en esta versión M2 Pro y la Mac Studio tiene 24 cores de GPU en esta versión M1 Max. Estamos hablando de que hay 8 cores de diferencia, pero bueno, una generación versus otra, así que vamos a ver estas pruebas donde se ubican estas máquinas a nivel de performance gráfico. Según Geekbench 5, en pruebas de Metal, la M2 Pro tiene un puntaje de 46.814 puntos, la M1 Max 56.971 puntos. Entonces aquí está ganando la Mac Studio, como era lógico, por 21.7%. Y bueno, aquí tenemos un resultado relevante hacia la Mac Studio. Con otras pruebas gráficas para contrastar esto, enfocada a videojuegos, vemos GFX Bench en High Tier. Tenemos el M2 Pro 3.871 puntos, el M1 Max 3.858 puntos. Aquí tenemos empate técnico. Estas máquinas en estas pruebas no tuvieron diferencias, así que bueno, cosas a tener en cuenta. En las pruebas de 4K, la M2 Pro 5073 puntos, la M1 Max 6972 puntos, y aquí sí un puntaje muy relevante, 37.4% gana la Mac Studio. Así que bueno, ya nos empieza a dar una tendencia de quién debería ir a gastar un poquitito más hacia la Mac Studio, pero bueno, no está todo dicho. En otras pruebas gráficas de 3D Mark, que también están muy orientadas a gráfico y gaming, la M2 Pro en las pruebas de Wildlife Adventure nos dio 9.729 puntos y la M1 Max 10.019 puntos, y esto da solamente 2.9%. Así que vemos cómo hay resultados mixtos. Cuando hacemos las pruebas de stress test, que también duran como 20 minutos, calientan la máquina y bueno, el sistema de enfriamiento tiene que tomar relevancia. La M2 Pro dio un puntaje de 9.792 puntos en el mejor loop y la M1 Max de 10.010 puntos. Aquí también 2.2%, así que en pruebas de 3D Mark estas máquinas están prácticamente en un empate técnico. Y por último, las pruebas gráficas, pruebas de Blender, esta app que nos ayuda a hacer desarrollo en 3D, nos ayuda a hacer mundos en 3D. Mucha gente utiliza la M2 Pro. En la primera prueba Monster tomó 96.8 puntos y la M1 Max 103.1 puntos, 6.5% de diferencia. En Youngshot 56.4 versus 58.6, esto es 3.9% a favor de la Mac Studio. Y en la última prueba de Classroom, la M2 Pro 44.1 puntos, M1 Max 45.2
y también 2.5% de mejora. Como podemos ver, resultados mixtos, en algunos casos dominio de la Mac Studio, en algunos casos un empate técnico. En todas las de GPU gana por poquito o por mucho la Mac Studio, que es lógico, acá hay una mayor cantidad de core de GPU, pero de 9 pruebas de GPU que hicimos, solo la Mac Studio ha dominado en 3 pruebas, digamos con más de 20% de diferencia. En las 6 restantes nos hemos quedado por debajo del 5% de diferencia, así que esta Mac Mini está mucho más musculosa de lo que inicialmente parecía. Bueno, hablemos ahora de la SSD. Pues tenemos una diferencia en el hardware, en las pastillas, en la cantidad de SSD NAND. Y bueno, eso afecta bastante la velocidad de escritura y lectura. Así que en pruebas de DiskSpeed Test de escritura tenemos la M2 Pro entre un rango mínimo de 1576 MB por segundo y 3333 MB por segundo. Hay un rango interesante en escritura. El 1500 poquito, el 3000, bueno, decente. El M1 Max, lo mínimo que me dio fue 4243 MB por segundo y 4817 MB por segundo en las escrituras superiores. Esto da un rango de entre 169% más rápida la Mac Studio y en el rango superior de 44%. Así que consistentemente mucho más rápida la escritura en la SSD de la Mac Studio. Cuando vamos a leer, la M2 Pro está entre 2870 MB por segundo y 2930. Normalmente la lectura está ahí bastante cerquita, pero bueno, la M1 Max 5205 MB por segundo y 5249 MB por segundo. Este rango muy superior, entre más o menos 81.3% y 79.1% de más rapidez en la Mac Studio a nivel de escritura y lectura en el SSD. Así que ahí no hay nada que decir. La nueva camada de M2 para adelante, bueno, decayó bastante en este sentido. Y por supuesto, antes de ir a las conclusiones, quisiera que consideres que si te gusta el contenido del canal, bueno, puedas suscribirte en el botón rojo. Esto realmente ayuda un montón a que puedas seguir creando este tipo de comparativas y así traerte, por supuesto, los nuevos equipos para compararlos exhaustivamente. Si nos ponemos en la perspectiva de que aquí hay una diferencia de precio de 53% la Mac Studio más cara versus la Mac Mini, y en donde de 16 pruebas totales solo en 3 ganó la Mac Mini, que son las de single core. No, esto tiene lógica. Finalmente estamos pagando más por la Mac Studio, pero para mí lo relevante, la conclusión de este video es que solo en 5 de las 16 pruebas la Mac Studio ha dominado brutalmente con resultados más del 20%. En las 11 pruebas restantes o ganó la Mac Mini o es prácticamente un empate técnico con una diferencia de menos del 5%. Para mí, en mi criterio, como conclusión, aquí no veo una diferencia de performance de 53% para que justifique pagar de más e ir aquí a la Mac Studio. Yo, frente a estos resultados, preferiría por lejos ir con una máquina más chiquita, más económica y casi tan buena como la Mac Studio, ahorrando bastante dinero. Pero me encantaría saber qué te parece a vos. Charlemos en los comentarios. ¿Elegirías la Mac Studio? ¿Elegirías la Mac Mini? Contame si estos resultados te han ayudado a tomar una decisión en caso de que estés en búsqueda de una máquina. Si te interesa más detalle, más pruebas sobre máquinas que ha lanzado Apple recientemente, este video que está aquí te va a interesar muchísimo. ¡Nos vemos! ¡Chao!